Recording in progress. Tengan todos muy buenas noches. Vamos a iniciar con la sesión programada para el día de hoy. La sesión programada del día de hoy, el tema que vamos a tratar, en realidad es un resumen de lo que ya hemos visto anteriormente, pero que es importante para darle coherencia al proyecto de investigación, ¿no? Hemos venido desarrollando cada uno de las etapas o los procedimientos necesarios para la elaboración de un proyecto de investigación, para la formulación del proyecto de investigación, y que estas han ido, digamos, desarrollándose punto por punto, acápite por acápite. Se les ha facilitado algunas estrategias para que puedan agilizar el proceso de su elaboración y su redacción, y también que tenga que necesariamente tener una coherencia. Finalmente, si se han dado cuenta de los formatos que les he facilitado o con los que hemos ido trabajando, lo que hacen en realidad es eso, ¿no? Darnos una impresión rápida y fácil de cómo puedo elaborar mi proyecto de tesis, no importando mucho el formato institucional, teniendo en cuenta que muchas veces el formato institucional puede variar, incluso en cualquier momento, ¿no? A veces no podemos confiarnos porque de un día para otro, de un mes para otro, cambian rápidamente los formatos porque se actualizan, se colocan nuevos acápites, se hacen nuevas mejoras, y por lo tanto los formatos no son constantes en el tiempo. Eso por un lado. Y por otro lado, las instituciones o cada una de las instituciones a las que pertenecen la mayoría de los que están presentes en estas sesiones, pues tiene sus propias consideraciones al momento de elaborar la estructura de la presentación del proyecto de tesis. Del mismo modo, la estructura de la elaboración del borrador de tesis. Entonces, este borrador de tesis y este proyecto de tesis eh, puede ser ensamblado con todos los talleres que hemos ido desarrollando, porque cada uno de ellos tenía un concepto de coherencia. Todas estaban relacionadas de alguna manera, y en caso de que alguna de ellas iba a requerir un cambio sustancial, ese cambio sustancial se tenía que retrotraer, se tenía que actualizar, ¿no?, a los formatos previos, para que darle coherencia a toda la red, porque en realidad es una red. Ya estamos en la sesión correspondiente a lo que son matrices de consistencia, y ahora vamos a ver cuáles son las consideraciones para eso, ¿no? Entonces vamos a iniciar el día de hoy con la sesión, con el taller número 24, relacionado a lo que es la matriz de consistencia. Un momentito, por favor, voy a abrir la hoja de trabajo para esta sesión.
Bueno, vamos a continuar. Para disculpar, tuve que conectar algunos documentos que no se podía encontrar en el aula virtual, pero creo que ya están regularizados. Bien, bien, ¿de qué trata esta sesión? En esta sesión lo que vamos a hacer son dos cosas. Primero vamos a pasar un control de calidad de algunos formatos que ya se han elaborado, algunas propuestas que siempre hay como parte de lo que es una matriz de consistencia, y algunos elementos que a veces se utilizan como, por decir, como sería por costumbre, ¿no? Y al final vamos a ver cuáles son los defectos, las coherencias, las inconsistencias posiblemente, y los aciertos. Estos aciertos están relacionados siempre con las características del tipo de proyecto. Empecemos con un concepto. ¿Qué cosa es o a qué se denomina matriz de consistencia? La matriz de consistencia, básicamente lo que nos va a ayudar es a facilitarnos de forma visual y en forma, diremos, algo más sencilla y más rápida, cómo es o cuál es la estructura o la intención de nuestro trabajo de investigación. Esta intención y esta estructura con la que nosotros planteamos nuestra idea de investigación se define en base a estas características, ¿no? Por lo tanto, la matriz de consistencia nos debe ayudar más que perjudicar. Pues que generalmente suele pasar eso, ¿no? A veces la matriz de consistencia la elaboramos de una manera inadecuada y al hacerlo de esa manera, pues lo que hacemos es en realidad enredar un poquito nuestra idea de investigación y hacer que los jurados no tengan una idea clara de lo que es el trabajo de investigación. La matriz de consistencia debe mostrar en forma resumida eh, toda la intención del trabajo. Esta intención del trabajo pues, es la idea con la que yo estoy planteando mi trabajo de investigación. Debe mostrar en forma resumida cuáles son los alcances, los aspectos, las características y las consideraciones referentes a mi trabajo. Es por eso que si nosotros revisamos este concepto de definición, dice, y leo, ¿no? Es un instrumento que debe facilitarnos, tenernos una visión general del estudio y además permitir al investigador, ¿esto qué significa? Que la matriz de consistencia no está reservado para una tesis. La matriz de consistencia también se hace para proyectos de investigación a nivel de trabajos, digamos, ya financiados, a nivel de trabajos donde yo voy a generar una propuesta de investigación. Permite que al investigador evaluar el grado de conexión lógica. Este sistema de conexión lógica es la coherencia que debemos tener. Necesariamente un trabajo de investigación tiene que tener conexión lógica y tiene que tener coherencia. O sea, que debe de estar bajo las mismas consideraciones. Esta fue una de las primeras premisas con las que se elaboró la estrategia que se les está mostrando. Si ustedes recuerdan, para evitar inconsistencias, lo que yo siempre he sugerido desde el inicio es elaborar un enunciado, ¿no? Elaborar un enunciado, no redactarlo. Acuérdense que nuestro curso no es de redacción, no es de lingüística, nuestro curso es de ciencia, y cuando es ciencia se redacta como se debería o como se solicita en el método científico. A veces es quizás un poco frío, no es tan elegante la redacción que se ha desarrollado, pero es lo mínimo que se necesita para el trabajo de investigación. Esta, diremos, redacción científica no suele agradar mucho a los que ya tienen demasiada o mucha experiencia en lo que es trabajo de investigación. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros ya desarrollamos un trabajo de investigación, algo más grande y algo un poco más serio a nivel de publicación de artículos científicos, un aspecto que priva también es la vistosidad del trabajo de investigación como tal. O sea, que el título también tenga un atractivo adicional, ¿no? O sea, que genere un concepto de marketing. Por lo tanto, la redacción es muy importante para que el título diga más y con menos, para que el título muestre más con una extensión más corta.
Y en ese caso específico, solemos ya incluso obviar algunos conceptos que hemos ido viendo. Pero eso con el tiempo uno logra hacerlo, ¿no? Cuando yo ya tengo la idea general de mi trabajo de investigación, cuando yo ya tengo el sistema de coherencia entre mis variables, mi propósito, que es lo más importante, yo podría mejorar la redacción de tal forma de hacer lo más simple, pero más elegante, ¿no? No estamos en esa etapa. En realidad, eso se suele trabajar más a nivel de doctorado y ni aún así, más se trabaja a nivel de artículos científicos. Si ustedes revisan artículos científicos publicados en revistas de alto impacto, van a notar que los títulos son cortos, son elegantes y dicen prácticamente todo lo que uno quiere hacer en el trabajo. A veces incluso no respetan la estructura con la que nosotros desarrollamos, pero sí tienen los elementos, ¿no? A eso se refiere con lo que es conexión lógica y coherencia. ¿Cuáles son los elementos que deben tener coherencia? Primero está el enunciado, que marca todo esto. El enunciado es todo esto. Del enunciado sale el título. Nosotros solamente lo que hacíamos era incluirle un propósito. En algunos casos nuestro enunciado y nuestro título era lo mismo. El enunciado sale el problema. Al enunciado yo le quitaba el propósito y lo relacionaba con la hipótesis y decía qué es lo que voy a buscar y lo transformaba en un problema. Lo relacionamos con el objetivo. A nuestro enunciado le quitaba el propósito, le agregaba un verbo en infinitivo y todo lo demás se redactaba exactamente igual. Y al enunciado le transformamos también en hipótesis. Tratar de que el sistema de coherencia sea A diferente a B. Siempre la variable tiene que ser diferente, o la medición de variables deben ser diferentes, ¿no? Para que nuestra hipótesis sea coherente. Entonces, si se dan cuenta, con el enunciado hemos hecho cada uno de esos elementos. El enunciado nos ha servido para hacer el título, el objetivo, después la hipótesis y finalmente el problema. En este orden fuimos, ¿no? Título, objetivo, hipótesis y problema. Por lo tanto, nuestro trabajo debería en este momento ser completamente coherente. Esa sería la premisa. Pero suele haber casos muy raros, diré, muy curiosos, que a veces ni aún así logramos configurar la coherencia. Esto porque al momento de haber hecho la redacción, pues no vimos a veces el panorama global. Eso es muy raro, digo, porque en realidad sí que debe haber mucha coherencia en los trabajos que ustedes están desarrollando. Y he estado revisando algunos de los trabajos presentados y se nota el sistema de coherencia entre un trabajo y el otro. Ha habido muy pocos trabajos que han ido cambiando, pero cambiando sustancialmente solo uno. El resto, los cambios más que cambios han sido mejores. Y estas mejoras, pues le han dado una mejor característica al proyecto de investigación. Por ese lado, yo considero hasta este momento de que estamos elaborando o desarrollando este taller, que todos sus trabajos cumplen con este requisito de coherencia, consistencia, entre cada uno de los elementos del trabajo de investigación. ¿Qué más dice aquí? Además, esta coherencia tiene que estar relacionada también con las variables y con la metodología. Eso implica que mis variables de estudio tienen que en todo momento relacionarse a un problema. Mis variables de estudio tienen que ser eso, variables que puedan medirse. Y la metodología debe reflejar la intención que tengo para la investigación. Esta metodología la hemos redactado pensando justamente en el concepto del método científico. La hemos redactado entendiendo cuáles son los tipos o diferentes tipos de investigación existentes. Yo he resumido varios textos, varios trabajos de investigación, varias propuestas de investigación diferentes y se ha llegado a esta conclusión, una conclusión en la que les he mostrado que en realidad, aunque aparentemente existen muchos tipos de investigación, solo es cuestión de entenderlos y adaptarlos a mi proyecto. Por lo tanto, no es que sea difícil. Justamente ese puntito de que a veces se suele decir, la metodología de investigación es muy complicada, era por ese problema de no entender en forma global a qué se refiere metodología. Y eso he tratado de solucionarlo cuando hemos hecho la parte de la metodología como tal, ¿no? Les explica los diferentes tipos de investigación,
y que estos solo son dos, no son más de dos, en realidad solamente que hay diferentes criterios. Y nuestro trabajo de tesis pues abarca o incluso podría acceder a cualquiera de ellos. Siempre va a tener un tipo por donde clasificarse. Suele haber o solía pasar en algún momento algún tesista que venía y me decía, ingeniero, mi trabajo de tesis no se ajusta a ningún tipo, ¿no? ¿Cómo lo clasifico en un tipo? Eso no era tan cierto. Lo que pasaba es que no había visto en forma global la intención que tenía su trabajo de tesis. Por lo tanto, aparentemente no encajaba en ninguno. Pero acuérdense que cuando se han creado los tipos de investigación, han utilizado el concepto de exhaustivo, ¿no? Esta clasificación que en realidad le ha dado un autor diferente, o sea, a lo largo del tiempo, hay autores que han ido dando estas clasificaciones de los tipos de investigación. Para un autor era longitudinal y transversal. Para otro autor era cualitativo y cuantitativo, que es el más conocido. Para otro era el analítico y descriptivo, ¿no? Y agarró uno tercero, uno cuarto posteriormente, y agarró tres de esos y lo transformó también en parte de su trabajo. Eso es más o menos lo que ha hecho Hernández Sampieri también. Si ustedes revisan los primeros textos, las primeras ediciones del texto de Hernández Sampieri, se van a dar cuenta que él usa muchas referencias de diferentes autores para poder sustentar su metodología, o en este caso su criterio de clasificación. A medida que ha ido avanzando en sus reediciones, ha empezado a citarse a sí mismo, ¿no? En otras palabras, a hacer propio estas compilaciones que ha hecho en el tiempo. Por lo tanto, las últimas ediciones, él se cita a sí mismo como autor de estas metodologías. E inclusive ahí existe algunas, al menos desde mi punto de vista, incoherencias cuando menciona la metodología como tal. Por eso es bueno siempre analizar diferentes tipos de autores. Y pese a ello, nunca vamos a llegar al, al total o a la solución final de lo que es un método científico, ¿no? Porque cada autor, al tener diferentes criterios, pues estos pueden ir cambiando en el tiempo. Así que no consideren tampoco ustedes que lo que yo les he demostrado es lo último que hay. Puede haber criterios diferentes, puede ser que sus jurados tengan un criterio también algo, diremos, diferente, y nosotros tenemos que adaptarnos a ello, pero entender el concepto en global. Entonces, ¿qué cosa es la matriz de consistencia como tal? En el caso de la matriz de consistencia, uno de los elementos más interesantes e importantes que debemos de trabajar es el segundo término, consistente. El primer término simplemente es una organización horizontal y vertical, una organización en coordenadas. A eso le llamamos una matriz, ¿no? Esta organización en coordenadas nos van a ayudar o nos va a ayudar a que podamos organizar en columnas y en filas nuestro trabajo de investigación. Por lo tanto, si nosotros nos vamos a los elementos primigenios con los cuales cuenta una matriz de consistencia, siempre va a tener un título, que en este caso es el título del proyecto. Nosotros lo conocemos esto como enunciado, y el enunciado en muchos casos era el mismo título. Vamos a tener que identificar el problema. Acuérdense que esto ya lo hemos hecho, ¿no? En realidad, más que un problema, esto está mal, esta es una pregunta. No es un problema como tal, ¿no? No hay problema principal, no hay problemas secundarios. Aquí hay un error en la redacción. Es pregunta que nace a raíz del problema. Y es una pregunta específica y unas preguntas operacionales, que comúnmente se conoce también como principal o secundaria. El problema me da a luz una necesidad de solucionar algo. Por lo tanto, debe responderse y se responde con las hipótesis. La hipótesis, también general y específica, es una respuesta preliminar, puede ser racional o empírica, de lo que posiblemente esté ocurriendo con este fenómeno. Pero entre los dos está el famoso cómo voy a llegar a esa respuesta. Por eso es que el objetivo es el segundo o el elemento que va después del problema, el tercero en este caso. ¿Cómo es que yo llego a solucionar o a intentar solucionar? Porque en realidad una tesis no soluciona un problema, y siempre voy a repetir, si es que encuentran una tesis que con una sola investigación soluciona el problema, por ejemplo, un expediente técnico, una memoria de cálculo, un estudio de mecánica de suelos para calcular capacidad portante, y con un solo trabajo se ha solucionado todo,
pues no era una buena tesis. Una buena tesis en realidad, por los mismos niveles de investigación que tiene, mínimamente requeriría de 5 tesis. O sea, que pase por los 5 niveles, ¿no? Al menos por los 5 niveles. Y solo así podría de alguna manera decir que aunque el trabajo de investigación era muy simple, pues ha pasado por las etapas o los filtros de su aprobación. Este objetivo nos da una luz. ¿Cuál es la respuesta a futuro? La famosa hipótesis. De estas tanto objetivos e hipótesis, e inclusive la pregunta de investigación que que ha nacido a raíz del problema, tiene variables. Esta variable es justamente los elementos que puedo medir, que aparecen en cada uno de esos elementos. Tiene dimensiones. Las dimensiones son cuál es el alcance de cada una de estas variables, ¿no? Tiene indicadores, ¿dónde voy a encontrar esta información? Acuérdense que hicimos una matriz de operacionalización de variables. Ahí tratamos cada uno de estos elementos. Y en la parte metodológica, un tipo de investigación, debe aparecer un tipo de investigación. Acuérdense que hay muchos tipos de investigación. Nuestro trabajo siempre va a entrar en alguno de ellos. Un método para poder desarrollar el trabajo de investigación. Un diseño de investigación, que es el que vamos a ahondar hoy día con las matrices. Y una población, además de su muestra. Si mi población yo lo mido al 100%, ya no hay muestra, ¿no? A veces eso suele confundir a algunos jurados también. Bueno, ahora creo que ya no mucho, pero antes yo tenía una población de 30 y decía, bueno, en mi tesis voy a medir los 30. Y la pregunta que no entendía el jurado es, ¿y cuál es la muestra? ¿Cómo has obtenido la muestra? A veces era muy difícil hacerle entender que en realidad no había muestra porque no era necesario tampoco porque iba a medir el 100% de la población. Y finalmente, conclusiones. Esta de acá es básicamente cuando ya presento un proyecto final, ¿no? Conclusiones. Esto cuando ya termino mi trabajo de tesis, esta matriz de consistencia se puede complementar. Existen dos tipos bueno, no dos tipos, dos momentos en los que elaboro mi matriz de consistencia. Un primer momento es para la propuesta de investigación, donde no voy a colocar ninguna conclusión. Y un segundo momento es cuando yo concluyo mi tesis como tal. Cuando concluya mi tesis como tal, debería de tener un resultado final, publicable. A eso se le llama también matriz de consistencia final o finita, finiquito. Esta matriz final incluye las conclusiones a las que he llegado, ¿no? En otras palabras, es un resumen muy compacto, pero sistematizado de lo que es mi tesis. Todo lo que aparece en estos elementos es lo que debe tener mi resumen. La siguiente sesión, ya una de las casi últimas sesiones que vamos a trabajar, vamos a ver el resumen, que va a tener también todo esto. En otras palabras, mi matriz de consistencia es un elemento que tiene elementos sistematizados, organizados, clasificados, y mi resumen es una descripción de esta matriz. Así de fácil. Por lo tanto, el resumen es lo último que hago después de hacer la matriz de consistencia. Suele haber y suele pasar mucho. Yo he notado y he visto en algunos tesistas que lo primero que quieren hacer, porque en el formato así aparece también, lo primero que quieren hacer es su resumen y se ponen a pensar, y a veces algunos jurados o asesores sin mucho conocimiento dicen, a ver, dame un resumen y en base a eso arma tu tesis. Sí que puedo hacer un resumen cuando yo conozco claramente la intención de mi trabajo de investigación. Si yo tengo una idea clara de lo que quiero hacer y ya he trabajado todo lo que es la parte metodológica, va a ser muy sencillo hacer un resumen del tema que quiero trabajar. Pero si yo no tengo idea de cómo voy a medir variables, no sé cuáles son mis objetivos, mucho menos mis hipótesis y la pregunta de investigación y la parte metodológica, si no sé todo eso, yo quiero partir elaborando mi proyecto de tesis con un resumen, no me va a salir. Sí me va a salir un resumen, pero a medida que voy avanzando se va a hacer incoherente. Es tratar de anticiparme a algo sin conocerlo, ¿no? Por eso y por ese punto también es que cuando yo empiezo a elaborar mi trabajo de tesis, se hace complicada la tesis porque a veces no podemos expresar rápidamente un resumen, no sabemos qué palabras usar y lo primero que a veces nos observan es, pero tienes que leer más bibliografía, lo cual es cierto, pero no lo entendemos porque todavía no hemos visto la parte metodológica, ¿no? Sí se puede revisar un resumen analizando bibliografía,
pero en realidad eso sería un concepto muy ambiguo todavía, ¿no? En base a todo lo que hemos trabajado, con el trabajo de esta matriz de consistencia, nosotros vamos así poder elaborar un resumen en forma mucho más coherente, mucho más rápida, mucho más concreta, porque el resumen tiene una cantidad limitada de palabras. Lo mismo para una tesis. Lo último que hago en una tesis es el resumen. Lo último. Y a veces, nuevamente, se comete ese error. Ya me he aprobado mi proyecto de tesis, muy bien, me siento en la noche y empiezo a trabajar mi resumen. Y estoy dándole vueltas 3, 4 días y no me sale el resumen, no me convence mi resumen. ¿Por qué pasa eso? Porque aún no ejecutaste nada, no tienes conclusiones, no tienes resultados, no has recogido datos. ¿Qué cosa podrías resumir si no tienes nada, no? Por eso es que después de hacer las conclusiones, inclusive en un trabajo ya de borrador de tesis, eso es un curso que posteriormente haremos sobre elaboración del proyecto o ejecución del proyecto de tesis. Por ahí vamos a analizar también cómo se hace el resumen al final, que se parece mucho a esto, pero en realidad ya trabajamos con conclusiones más que con la matriz de consistencia. Algunos otros elementos que componen mi matriz de consistencia son, primero, la formulación del problema que ya vimos, ¿sí? No suele colocarse el problema, pero en algunas matrices me lo piden, formular el problema. Los objetivos sí son importantes, las hipótesis también, las variables también, la metodología, ¿no? Tengo que describir la metodología. Y en metodología está tipo de investigación, nivel de investigación, diseño de investigación, consideraciones para la investigación, mis pasos a seguir. Los resultados, esto ya cuando hago mi borrador de tesis y ya he terminado con la ejecución, pues estos tres últimos, ¿sí? Coloco los resultados, complemento o elaboro mis conclusiones y elaboro también mis palabras clave. Acuérdense que mis palabras clave no pueden ser las del título. ¿Por qué razón? Porque el título es un motor de búsqueda. Las palabras clave a veces agarramos el título, copiamos nomás la que está en el título y con eso hacemos todo. No, no podemos desaprovechar eso. Y por cierto, ¿qué relación tiene la conclusión con los objetivos? Miren, yo tengo 6 objetivos, voy a tener 6 conclusiones, nada más. Si yo tengo 2 hipótesis adicionales, voy a incluirle un par de conclusiones adicionales. Entonces, la conclusión es la misma cantidad que hay entre hipótesis y objetivos. En algunos casos, las hipótesis y los objetivos se relacionan. En ese caso, solamente sería la misma cantidad de objetivos. Yo suelo ver muchos trabajos de tesis, inclusive ya publicados, donde cuando lo revisamos, donde analizamos el proyecto y vemos la parte de conclusiones, hacen una lista de 12, 15 conclusiones numeradas, ¿no? Y cuando revisamos sus objetivos solo tenía 3. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Lo han desagregado y pues han dado una conclusión en base al criterio propio del investigador, lo cual no es coherente. En realidad, una conclusión se relaciona con un objetivo. Si yo tengo 6 objetivos, debería tener solamente 6 conclusiones. O sea, cada objetivo debe concluirse en algo. ¿No puedo hacer que un objetivo tenga 2 conclusiones? Sí lo puedo hacer. Un mismo objetivo podría tener 2 hasta 3 conclusiones diferentes, pero tengo que mostrar esa subdivisión. Siempre es necesario, ¿no? Pero a nivel, diremos, de concepto global, los elementos que contiene mínimamente una matriz de consistencia son los objetivos, las hipótesis, el problema como tal y las preguntas, y su operacionalización, o sea, cómo lo voy a ejecutar. Ahí está la metodología, las variables y todos los conceptos, ¿no? Estos 4 elementos son lo que me da la matriz. Y lo que yo debo hacer es organizarlo. Sería lo más compacto que podría hacer. Por lo tanto, ¿qué cosa debería de contener necesariamente? Una hipótesis, que es lo más importante, es lo primero que debemos analizar. El tema que voy a trabajar, que nosotros lo conocemos como enunciado. Algunos conceptos, suele haber matrices donde se consideran conceptos, especialmente para las variables, ¿no? Yo coloco una variable y al costado le coloco una segunda columna que dice concepto de la variable o concepto de análisis, que a veces se suele colocar. Muy raro, pero a veces la formato también me la suele pedir. El planteamiento del problema que va a caer sobre un problema, una pregunta de investigación, y que el planteamiento como tal nosotros lo hemos hecho, es uno de los primeros temas que hemos desarrollado, y los objetivos y variables que siempre van a ser parte de la matriz de consistencia. Si se dan cuenta, en estos diferentes criterios que he podido mostrarles, cada uno es un criterio diferente, no es lo mismo, y cada uno de ellos tiene acápites que son comunes. Objetivo, hipótesis, variable,
eso casi nunca va a cambiar. Este es un formato, o este es el formato de una matriz de consistencia, ¿no? En la parte superior dice título tentativo de la tesis. La matriz de consistencia necesariamente tiene que tener un título. ¿Por qué dice tentativo? A otros le dicen intitulada. A veces se pone ese término, ¿no? Tesis intitulada, porque todavía no se aprobó, y ponen el nombre del trabajo de investigación. ¿Por qué le ponemos el término intitulado? Porque podría cambiar, y a veces en unos formatos, en los formatos de elaboración del proyecto de tesis suele colocarse eso, o de título tentativo. ¿Por qué? Porque va a pasar por una evaluación todavía, y al pasar por una evaluación, pues puede cambiar. Esta es una propuesta que da Mario Bunge para trabajar este sistema. En una primera columna tiene lo que es problema de investigación, en una segunda columna los objetivos, en una tercera columna las hipótesis. Los tres deben ser coherentes. Estos tres se complementan con las variables e indicadores de dónde voy a encontrar la información, una columna de metodología y una columna final de aspectos o alcances del trabajo, que son la población y la muestra, ¿no? ¿Dónde están las técnicas, los instrumentos, etcétera? En forma horizontal, hasta la columna que dice variables es continuo. En forma horizontal tenemos el problema general, objetivo general, hipótesis general y variables del objetivo general. Eso suele ser uno solo. Y en una segunda fila, los específicos u operacionales, ¿no? Problema específico, objetivo específico, hipótesis específica y los indicadores para cada una de estas variables. Esta también suele ser otra forma. ¿Qué dice acá? Por ejemplo, dice dentro del problema, ¿cómo influye la variable 1 sobre la variable 2? Esa sería la pregunta, ¿no? La respuesta está en la hipótesis. Variable 1 influye en la variable 2 de tal forma. Esa es la respuesta. ¿Cómo voy a llegar a esa respuesta? Usando el objetivo. Precisar cuál es esa influencia, en qué medida se influye cada una de ellas. Si se dan cuenta, esa coherencia siempre va a existir. Y cuando un jurado de tesis revise su matriz de consistencia, lo primero que va a hacer es eso, ¿no? Aquí hay otra que dice, ¿cómo se relaciona? Bueno, la respuesta es que sí existe relación, y aquí hay que precisar cuál es esa relación. ¿En qué medida influye? Sí existe influencia, y hay que determinar esa magnitud de influencia, para yo decir que existe influencia. Esto referente a los problemas, pero esto se repite abajo. En el caso de los específicos es exactamente lo mismo, solo que de menor categoría. Acuérdense que los generales era el para qué hacer las cosas y los específicos era el cómo hacerlas, ¿no? ¿Cómo hacer esto? ¿En qué medida influye? Esto influye significativamente en A, en B, en C, y hay que identificar un verbo aquí infinitivo que diga, por ejemplo, determinar la influencia entre 1, 2 y 3. Ahorita vamos a ver el ejercicio. En la columna variables e indicadores, primero colocamos la variable independiente y después la variable dependiente. Acuérdense que este término no es el correcto, o bueno, solamente es correcto cuando mi tipo de investigación es explicativa, causa y efecto, ¿no? Por lo tanto, aquí es donde voy a utilizar los diferentes tipos de variables que hemos ido viendo. Hemos visto variables de estudio, variables de supervisión, variables de interacción, variables dependientes, independientes, variables de proyección, ¿sí? Variables analíticas, pero eso dependía del nivel en el que me encontraba. Así que yo voy a colocar en este momento qué variable era. ¿Dónde lo van a encontrar esto? En su ejercicio, matriz de consistencia, matriz de operacionalización de variables, donde se identificó el tipo de variable. Acá colocan la primera variable. Si estamos hablando de esta matriz, es la que está en la parte más baja de la matriz. Nosotros lo pusimos al final. Y el indicador es dónde voy a encontrar esta información. Porque eso de acá del indicador también está en la matriz, ¿no? Y la variable dependiente es el nombre de la variable y dónde voy a encontrar esta información o cómo voy a obtener esta información. Si es que en algún momento alguno de sus jurados les observan y no entiende el concepto de matriz de supervisión, por ejemplo, a veces yo le pongo matriz de supervisión y el jurado me dice, ¿qué cosa es matriz de supervisión? Tiene que ser dependiente, independiente, no hay más. Así dice Hernández Sampieri y efectivamente dice eso.
Entonces, lo único que podemos decir es que, bueno, el jurado tiene mucha influencia con respecto al libro de Hernández Sampieri. Por lo tanto, yo sé que no es independiente, pero le pongo el término independiente para simplemente no tener problemas con el jurado. Acuérdense que no podemos llegar a ese nivel de discusión, ¿no? Siguiente columna, aquí, entre estas dos, entre variable y metodología, algunos formatos me piden el concepto. Aquí podemos colocar una columna intermedia donde ponemos el concepto de cada variable, de qué trata cada variable, cuáles son sus alcances y por qué lo estoy estudiando, igual en cada caso, ¿no? En este caso no está eso. De ahí viene la metodología. En la parte metodológica está el tipo de investigación. Acá dice que es investigación aplicada. El nivel de investigación es descriptivo, prospectivo y longitudinal. Aquí hay un error, por ejemplo, si esto fuera un trabajo real, una investigación aplicada jamás puede ser de nivel descriptivo, ¿sí? Eso ya lo hemos entendido. Una investigación aplicada sí que puede ser retrospectiva y longitudinal, pero nunca descriptiva. Tendría que ser analítica, porque tiene más de 2 variables. Más abajo ponemos el diseño. En el diseño de investigación está si yo voy a solamente observar o voy a modificar la variable. Puede ser, por tanto, tengo dos posibilidades de investigaciones observacionales y investigaciones experimentales. Y acá habla justamente de ese diseño. El diseño de investigación es no experimental, o sea, es observacional. Y se realizarán los datos medidos en en el banco central. Bueno, son datos que van a recolectar. El diseño de investigación también, en caso de que sea experimental, hay que ver por qué es experimental, qué estoy modificando. A partir de de las investigaciones de nivel explicativo para arriba ya son experimentales. En la metodología también yo podría incluir, que no aparece aquí, por ejemplo, los criterios, si mi investigación es cualitativa o cuantitativa. Esto no está acá, pero esto podría incluirlo también. En la última columna coloco mi población y muestra. Voy a colocar mi población, que son estudiantes, y ahí está la muestra. Él está asumiendo una cantidad, el famoso N, lo hemos calculado, ¿sí? Con una fórmula para determinar cantidades probabilísticas, o también podría ser no probabilísticas, y ahí les he explicado cada método que hay. Está la bola de miel, está por conveniencia, en el otro lado están por estratos, por conglomerados, y eso tengo que colocar aquí, ¿no? Específicamente tengo que colocar qué estoy haciendo. Están las técnicas que voy a utilizar. Estas técnicas lo hemos visto ya en la sección anterior, ¿sí? Para identificar cómo voy a medir cada variable y dónde la voy a utilizar para el presupuesto y para el programa. Y están los instrumentos, que también aparecen en el presupuesto y el programa. Un resumen de esto va en esta parte. Pero, como les digo, esta es una propuesta. Puede tener otras más. Y vamos a mostrarles algunas otras más. Esta, por ejemplo, es una matriz de consistencia, un ejemplo de una matriz de consistencia, y vamos a analizarlo punto por punto para que ustedes vean en qué medida nos va a ayudar a trabajar un proyecto de tesis. Dice matriz de consistencia del proyecto, acá está el título de la tesis. Este es un formato, es uno de los formatos. En el caso de la Universidad Nacional no hay un formato, ¿ya? No existe el formato, en realidad, por eso es que en las hojas que les he mandado no les he presentado ningún formato. Vamos a usar el formato que vamos a hacer en el taller, pero es necesario ver algunos formatos de otras instituciones. Aquí tiene título de tesis, dice relación entre, o sea, es una relación entre dos cosas. El rendimiento académico, que es en qué medida o cómo un estudiante está captando información durante una sesión, cómo un trabajador está captando conceptos de posiblemente puede ser seguridad en obra o reglamento, ¿sí? Todo siempre a nivel académico. El desempeño, en qué medida un docente o un instructor, porque no siempre tiene que ser un docente, está logrando que sus alumnos o a los que está capacitando están logrando este conocimiento, para ver si hay una relación entre ambos, ¿no? Y es, dice la Facultad de Ingeniería Civil de una universidad. Muy bien. El nombre del tesista, o en este caso del maestrista, esta es una consistencia de posgrado, y la sede. Dice problema general. Veamos primero la consistencia.
Siempre en la primera parte va a aparecer los problemas generales o específicos y en la segunda parte aparecen los problemas operacionales o secundarios. Los principales. Dice, ¿cuál es la relación entre o del rendimiento académico y el desempeño docente? Hasta ahí no me voy a leer, ¿ya? Porque esto es lo que me interesa. ¿Cuál es la relación del rendimiento académico y el desempeño docente? Y tiene más datos ahí, ¿no? Que son ubicación, el objeto de estudio, que son la ubicación espacial y temporal. La respuesta. ¿Cuál es la relación? Miren esto. Existe relación entre el rendimiento académico y el desempeño docente en la facultad. ¿Les parece que es coherente? O sea que esto es de maestría. Pues no. La pregunta es, ¿cuál es la relación? La respuesta sería, la relación es positiva, la relación es negativa, o la relación es directa, o la relación es inversa. Esa es la respuesta, ¿cierto? Por lo tanto, si se dan cuenta en este ejemplo que he sacado de una tesis, le he quitado aquí el nombre del tesista, ya cometió un error al momento de la elaboración de su matriz. La respuesta a ¿cuál es la relación? No puede ser existe una relación. La pregunta para existe será otra. ¿Sí? Tendría que ser otra si existe o no existe. Pero en este caso es otra cosa. Ahora viene la segunda relación. ¿Cómo voy a lograr esto? Determinar la relación. Esa sí está bien, ¿no? ¿Cuál es la relación? ¿Cómo lo voy a lograr? Determinando esa relación. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Existe una relación positiva o directa o existe una relación inversa? Y eso es justamente lo que hace una hipótesis. Siempre tiene que ser de diferencia, les dije, ¿no? Y al hacer eso, ya estamos hablando de diferencia. Ahí va una primera observación. Así que si nosotros fuéramos jurados en este momento y estuviéramos revisando esta tesis, aquí hay un error de consistencia en la hipótesis. El objetivo no. Veamos los objetivos específicos. No los voy a leer todos, solamente lo que me interesa, ¿ya? ¿Cuál es la relación entre el nivel de rendimiento académico y la planificación? ¿Cuál es la relación? La respuesta de esto, antes de ver la hipótesis, sería el nivel de rendimiento es mucho mayor en relación a la planificación o es semejante a la planificación. ¿Qué respondió? Existe correlación, dice. Peor, una cosa era relación y otra muy diferente era correlación. Eso lo vimos, incluso unos compañeros nos preguntó cuando trabajamos en el nivel relacional. Yo les di la diferencia entre estas dos. Dice, existe correlación significativa. Ese término sí está bien. Cuando hablamos de estadísticos, ese término está bien. Entre el nivel de rendimiento y la planificación. ¿Cuál es la relación? ¿Existe relación? No. ¿Cuál es la relación? La relación es significativa. Nada más debía decir la respuesta. El objetivo, ¿cómo determina eso? Determinar justamente esa relación. Nuevamente se contradice con lo que es correlación. Eso sí está bien, ¿no? Hasta aquí está bien. Veamos este de acá. Objetivo específico 2. ¿Cuál es la relación entre el nivel de rendimiento y las capacidades? Lo mismo. El nivel de rendimiento es significativo. Acá dice, existe correlación. Ahí falta, es un error de redacción más que un error de consistencia. Este sí está mal, no es consistente. Y el tercero debe ser igual. ¿Cuál es la relación entre el nivel de rendimiento académico? Existe una correlación. Ha copiado lo mismo y no, como que no le ha dado sentido. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta que en esto yo tengo que corregir las hipótesis. La idea está bien, pero hay que corregir la respuesta. Veamos en el caso de la teoría. Aquí le ha puesto el título, marco teórico. El formato lo exigía de esa manera. Ya el formato pedía marco teórico más allá de metodología. Antecedentes. Para la primera variable, estos son los antecedentes. Vean, esto es la famosa teoría que a veces solicitan, ¿no? Para la primera variable, estos son los antecedentes. Cisneros, Arias y algunos más. Tanto los internacionales como los nacionales. ¿Para qué me piden esto? En el caso de la maestría, me piden un mínimo de autores para sustentar mi tesis. Suele ser 30, ¿ya? 30 trabajos de investigación que sustenten mi proyecto. En algunos casos, inclusive, son más estrictos. Por ejemplo, en nuestro caso, en la nacional, es 30 artículos científicos en maestría. En pregrado no hay ese requisito, pero muy pronto probablemente se va a dar. Y qué mejor si yo lo hago. Aquí yo identifico cuántos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para la primera variable. Debe ser unos 9 también para la segunda. Y con eso ya tengo 18. Estoy cerca de 20.
Como me piden 30, yo podría dar una primera impresión de qué tan complicado es tu trabajo, ¿no? ¿Qué más me piden? El marco, el antecedente y el marco conceptual. Acuérdense del marco conceptual. El marco conceptual era mi idea, mi interpretación en base a de la variable. Ese era el marco conceptual, o sea, era mi propia interpretación para la tesis. Así que va el concepto, la teoría, la evaluación y los tipos. Esa es la estructura que me piden, ¿no? El concepto, los modelos o teorías, la evaluación y los tipos. Bueno, puede ser. Así que esto si se dan cuenta en este formato, al decir marco teórico, obviaron todo lo que es la parte metodológica, no he identificado las variables porque se supone que ya están acá, ¿no? Ya se ven las variables, tanto los rendimientos y desempeños. No me pidió la metodología, no me pidió la población de estudio, sino solamente el fundamento. Esa es una posibilidad. Y otra, está un poco borrosa, pero la he copiado también de un trabajo de tesis. Dice, diseño de mezclas asfálticas con stone mastic, asphalt de alta resistencia a la deformación permanente en la carretera Juliaca-Huancané. Un error de redacción. Aquí yo encontré un error de redacción. Hay que tratar también de tener mucho cuidado. Muchas veces, cuando yo elaboro un proyecto de tesis, más allá de la profundidad, la intención que yo tenga al elaborar mi proyecto de tesis y mi rigurosidad, debo tener mucho cuidado también en la redacción, ortografía, eso a veces se nos va. Por ejemplo, acá de formación le falta tilde, ¿no? Eso dice mucho del trabajo. Este simple error, que a veces no distorsiona en nada el trabajo aparentemente, me puede dar una falsa impresión de no tener el cuidado necesario. Eso suele pasar en muchas de las redacciones. El problema dice, el diseño de mezclas asfálticas, ¿de qué manera incrementa la resistencia? La respuesta sería, el diseño de mezclas con SMA sí es posible aplicar en la vía incrementando la resistencia. ¿Se dan cuenta que hay coherencia o no? Pues no hay coherencia. Totalmente desfasado. Estos dos, nada tienen que ver, ¿no? Acá me está preguntando de qué manera se incrementa. Podría responder, se incrementa en forma positiva, es diferente, no hay incremento, o el incremento es significativo. Esa sería la respuesta, para de paso hacer que mi hipótesis tenga el concepto de diferencia. Pero acá lo que me está diciendo es, si es posible aplicar. Pregunta, si es posible aplicar, por cierto que me dio esta respuesta, ¿no? Ya me dice que es posible aplicar, la pregunta es, ¿y para qué investigo? Si yo ya sé, según esta respuesta, es posible aplicar. Entonces, esa es la forma en la que yo suelo revisar un trabajo de tesis. Les estoy mostrando ya, más allá de cómo llenar el formato, porque ya en realidad todo esto ya está hecho. Se van a dar cuenta que todo esto ya está hecho, ni siquiera vamos a hacer mucho esfuerzo en llenar, pero hay que entender que cuando yo revise una tesis, o en este caso yo como jurado, y ustedes también como parte del jurado para estos ejemplos, eso sería lo que tendría que revisar, y eso es lo que van a revisar sus jurados. Así que aquí hay una completa inconsistencia. Ahora viene el cómo. La pregunta era, ¿de qué manera se incrementa? Objetivo, incrementar la resistencia. Este objetivo dice incrementar, no dice cómo incrementar. La pregunta es bien clara. ¿De qué manera es lo mismo decir cómo? ¿Cómo incrementar? ¿Cuál sería la respuesta? Analizar las proporciones, podría ser, para ver si se incrementa, analizar la dosificación, evaluar la dosificación, pero acá de frente dice incrementar. Nuevamente, no hay coherencia entre estas dos. ¿Ah? Esta es una tesis aprobada, ¿no? Por cierto. Variable, dice, deformación permanente del pavimento flexible. Esa sí es una variable, sí se puede medir. Y la pregunta es, ¿dónde aparece esto? A ver, ¿está aquí? Deformación permanente. Ah, sí está aquí, ¿no? Vamos a ponerlo con color azul. Sí está aquí. Aquí está. Deformación permanente. Ajá, ahí está, aquí. Deformación permanente. Pero no hice más. No hice de qué, ¿no? Ahí hay un vacío. Aquí, deformación
permanente del pavimento. Bueno, ahí sí está coherente. Ahí hay un error. Veamos en el siguiente, los objetivos específicos. Dice, uy, voy a retroceder. Dice, ¿es posible adaptar esa forma de redactar la pregunta? No está tan bien, es muy compleja y ambigua. Pero en vez de decir es posible, sería de frente decir cómo. No necesito más. Pero bueno, ¿es posible adaptar este nuevo diseño en la vía Juliaca Puno? Ah, esa es la pregunta. ¿Es posible? La respuesta que sería, si es posible, no es posible. Nada más que eso. Por lo tanto, no debería llevar hipótesis. Cuando mi respuesta es verdadera o falsa así rápidamente, esto de acá no debía tener hipótesis. Dice el objetivo, adaptar este nuevo diseño en la vía Juliaca Puno, que su mayoría los otros diseños, mira que hay un error ortográfico también, los otros diseños han demostrado un inadecuado comportamiento, dice. Es posible adaptar este nuevo diseño en la vía Puno Juliaca que en su mayoría los otros, otra vez, diseños han demostrado un inadecuado comportamiento. La misma idea de la pregunta de investigación está mal, no es tan coherente. Ha intentado hacer una pregunta, pero no ha cumplido el requisito que es la estructura. No ha identificado bien el propósito, no ha identificado bien la variable, no ha identificado bien el estudio y no lo ha puesto en ese orden, lo ha desordenado. Y por eso es que parece no tan lógica su planteamiento. Y obviamente difícilmente voy a tratar de responder algo que desde el inicio estaba mal. Dice acá, en la segunda, ¿es posible aumentar la vida útil del pavimento? La respuesta ¿cuál sería? Si es posible, no es posible. Dice, el diseño con este método sí incrementa. Bueno, de alguna manera puede ser. Esta sí que puede ser algo, pero está un poco mal relatado. La pregunta simplemente yo diría, este diseño sí incrementa, dice bien claro acá, sí incrementa. Pregunta, si el diseño incrementa, ¿para qué estudio? Esta es la respuesta, ¿sí? Como ya está la respuesta a la pregunta que yo le haría al tesista es, ¿y para qué vas a estudiar si ya sé que va a incrementar? Y no hay nada. ¿Qué vas a aportar al conocimiento ahí? Nada. ¿Cuándo sí sería interesante el trabajo de este trabajo de tesis? Cuando yo no sepa si ese incremento es mucho, es poco, es excesivo, es porcentaje mínimo o es significativo en comparación a otros métodos, para yo poder optar por uno u otro. Ahí sí. Pero si me dice que se incrementa, prácticamente ya terminó con la investigación. Con esa pregunta nomás terminó con la investigación. Por eso es que yo les digo que la matriz es muy importante. Al haber hecho esto, ya hizo una conclusión. ¿Cuándo yo lo redacto de esta manera? Cuando yo hago mi proyecto final. Ahí. A veces copiamos estos formatos y entramos a internet y buscamos información y está redactado así. Oye, pero ingeniero, está redactado así, pero usted dijo que no. Es que tenemos que saber en qué momento hizo la matriz. Si esta matriz fuera de una tesis ya concluida y como un resumen final, sí estaría bien. Porque sí incrementa ese resultado que ha obtenido. Pero como yo considero que esta matriz es una matriz de consistencia previa, pues no estaría correcto, ¿no? Y veamos acá. Variable. Diseño con SMA, dice. La pregunta que les hago a ustedes es, ¿cómo mido diseño? ¿Ah? Calidad del diseño sí puedo medir. Complejidad del diseño quizás también, pero diseño no se puede medir, ¿cierto? Aparte, es una variable y una variable no puede ir, pues, ubicación. Acá dice Culiacán, tiene que hacer esto acá. Miren, Culiacán no es una variable, es una ubicación, es una estructura de. Por lo tanto, desde ahí también, esto de acá, por eso es que no había coherencia en sus elementos anteriores. Eso es necesario ver, teniendo en cuenta que lo que les estoy mostrando son ejemplos de tesis aprobadas, verificadas. No les he puesto el autor para no herir susceptibilidades, pero se dan cuenta que así ya han aprobado los tesis. Pero no por el hecho de que hayan aprobado de esta manera significa que yo debo repetir ese error, ¿no? Debo repetir, es una llamada de atención para el asesor, más que para el asesor, porque a veces
El tecista lo hace con toda la intención del mundo de hacer el trabajo. Sí tiene la idea clara de lo que va a hacer y me queda clarísimo cuál es el trabajo que quiere hacer. Lo que falta es la forma en la que expresó su redacción. Eso es lo que está mal. Sí se puede corregir. O sea, no significa que esto lo podemos rechazar. Sí se puede aprobar, pero hay que corregir algunos aspectos. Aquí hay otra, es un poco más complejo. Esto es una matriz de consistencia de una investigación descriptiva correlacional. Está bien, son dos niveles al mismo tiempo. Dice título, miren aquí un error, que está mal en título. A ver, vayan pensando. Relaciones entre el tema institucional, que es la primera variable, y el desempeño laboral, la segunda variable. De laboral docente en la institución educativa, aquí hay otro error. Santa María Guarretti, número 0050, Lima, Perú. Dos errores importantes. Primer error, ortografía. Segundo error, nunca se coloca abreviaturas en un título. Eso está mal. No puedo colocar. ¿Por qué razón? Alguien diría, pero ingeniero, RNE, Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿sí lo puedo poner? No, porque si yo lo transformo esto a otro idioma, al inglés, por ejemplo, ¿qué cosa es RNE? Él no tiene ni idea de lo que es RNE. ¿Qué cosa es IE? Tampoco tiene, puede ser inteligencia artificial, IA, pero IE no se sabe. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que ahora, a diferencia de antes, nuestros trabajos de investigación pasan a una escala diferente global, pasan a una traducción en inglés, por eso hacemos el famoso abstract. Por lo tanto, esto va a ser revisado por quizás investigadores o tesistas en idiomas diferentes, en portugués, en italiano, especialmente en inglés. Esa es la razón por la que no se recomienda y no se debería de poner abreviaturas que sean de uso local. Quizás algo global, ONU, por ejemplo. ONU es una organización global que sí es de alguna manera es conocida, así que eso sí lo puedo utilizar como una abreviatura. O el tipo de moneda, por ejemplo, el PEN, que es el soles, el CON, que es el de colombianos o pesos colombianos, y así puedo utilizar algunas, pero en lo general difícilmente yo debo colocar esto. Yo debía colocar institución educativa. A ver, veamos el trabajo. Dice, problema general. ¿Qué relación existe entre clima institucional y desempeño? Hasta ahí no me voy a leer, ¿no? ¿Qué relación existe? Respuesta. Existe una relación directa y significativa. Muy bien. Esto está bien. La respuesta es clarísima. Así debe ser su trabajo de tesis. Así de fácil. ¿Cómo voy a obtener eso? ¿Qué dice acá? Investigaría relación que existe entre el clima institucional y el desempeño. Aquí hay un error. Investigar debía ser, creo, no investigaría. Tiene que ser un verbo en infinitivo. Ese es el único error que he notado acá. Eso es que les estoy compartiendo. Estaba muy bien la pregunta, pero el objetivo ahí como dice, se le chispoteó. Veamos sus objetivos específicos. ¿Qué relación existe entre el clima institucional y la motivación? Hasta ahí no me voy a leer. Existe una relación directa y significativa. Está muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo obtengo esa relación? Determinar la relación. Muy bien. Esto está bien. Siguiente. ¿Qué relación existe entre el clima institucional y la productividad? Hasta ahí no me voy a leer. Existe una relación directa y significativa. Muy bien. Determinar la relación. Esto sí está bien. Aquí como que ha cometido un errorcito, ¿no? Veamos las variables. Variable 1, clima institucional. ¿Puedo medir el clima institucional? Sí lo puedo medir. Dice, ¿cuáles son los indicadores? Estilos de comunicación, relaciones, estrategias y de delegación de funciones. Sí, está bien. Con esto voy a identificar el clima institucional. La segunda variable, desempeño laboral. ¿Puedo medirlo? Sí. ¿Cómo hago para medirlo?
nivel de productividad, trabajo en equipo, nivel de eficiencia, nivel de responsabilidad y competencia. Y son sus indicadores, ¿no? Correcto. Aquí ha puesto la población, el método, los otros datos en separado, no lo ha puesto en una sola columna. Población, docentes de esta institución educativa, aquí sí puede ir abreviado, no hay ningún problema. La muestra, 30 docentes, no dice cómo lo obtuvo, debería decir si es probabilístico o no probabilístico. Además da un desagregado de docentes de un lado y 17 docentes del otro, primaria y secundaria, ¿no? Quizás aquí ha sido interesante para que la muestra sea mejor, a trabajarlo por conglomerados, ¿sí? O sea, hacer grupos iguales, que sean en la misma cantidad, 15 en uno y 15 en otro, pero probablemente no ha podido llegar a esa respuesta o a esa cantidad. Por lo tanto, sí es coherente también. Yo simplemente consultaría con el tecita, ¿por qué 13 y por qué 17? ¿Por qué no 15 para tener un mejor resultado? En una siguiente columna trabaja lo que es el método, dice que es descriptivo. Les pregunto a ustedes si por favor usen el chat para responder o pueden prender su micrófono ustedes a este momento. ¿Creen que esta investigación sea descriptiva? ¿Qué tipo de qué método estaría usando? Ayúdenme a evaluar esta tesis. No, dice, pero ¿cuál sería el tipo? A ver. Acá dice método sería la profundidad, bueno, el tipo y el nivel. Acá nivel también le ha puesto descriptivo. ¿Cuál sería el nivel de investigación para esta tesis? Póngame en el chat, por favor. De paso que practicamos, a ver cómo estamos. Un control de calidad. Exacto. Muy bien, Edwin. Relacional. Rapidísimo. Rapidísimo. Y así tiene que ser. En realidad, quiere decir que los talleres que hemos hecho han funcionado de algo. Está bien. Eso me complace mucho. Sí, es relacional y aquí bien claro lo dice, ¿no? Relación. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Ahí sería explicativo. ¿Qué más dice acá? Diseño, descriptivo correlacional. Bueno, hasta ahí puede ser. Aquí hay un error, ¿no? Hay que corregir esto. El diseño se diagrama de la siguiente manera. Bueno, ¿esto qué cosa está haciendo? Esto es un diagrama donde está diciendo que las muestras van a ser visualizadas con diferentes códigos o diferentes escalas. Acá debe estar. A ver, ya, acá está. M es muestra. Los variables O son las observaciones a cada variable. ¿Cuántas veces lo va a hacer? Y la relación que existe entre ambas. Acá hay un R. Ese R sería la relación entre estas dos, ¿no? El valor de R es la relación entre estas dos. Es una forma gráfica de lo que nosotros explicamos también. Siguiente dice lista de cotejo de climas. Esta es una forma de recolección de datos, ficha de evaluación y ficha de observación. Esta es una forma en la que va a recolectar datos. Y por último, utiliza un estadístico, estadígrafo de coeficiente de correlación de Pearson. Acuérdense del coeficiente de correlación de Pearson, depende de las variables. No puedo usar cualquiera, porque tengo tres opciones. Tengo el pi cuadrado, tengo la correlación de Pearson y tengo el p-valor, ¿no? Eso depende si las variables son cualitativas, cuantitativas, son una combinación entre cualitativa y cuantitativa, o son numéricas, qué sé yo. Así que eso está bien también. Pues aquí el trabajo sí está bien. Lo que me gustó de esto es que había coherencia en los específicos especialmente, pero que hay un par de errores que todavía falta corregir. Aquí hay otra, este es de la Universidad García Vega, 2016. Dice presencia de arsénico y níquel en cigarrillos que son expendidos en el distrito de San Juan de Miraflores durante el periodo noviembre-diciembre. El propósito, presencia, arsénico y níquel, pues acá faltaría una variable, nivel, quizás nivel, porque ¿cómo mido el arsénico? El arsénico no lo puedo medir, lo puedo describir, puedo medir, pero el nivel de arsénico, la cantidad de arsénico sí lo puedo medir. Presencia del nivel o de la cantidad de arsénico y níquel en cigarrillos, eso sería interesante. Nada más, todo lo demás está bien. Veamos el objetivo, vean el formato cambió, ¿no? El formato es diferente. Ya me manda dimensiones e indicadores. Lo hemos visto en materias anteriores, así que ustedes también lo pueden hacer de esta manera. Problema. Existe
presencia de arsénico y níquel, así bien claro, ¿existe presencia de arsénico y níquel? La respuesta debería ser sí o no. Hipótesis, ¿existe presencia de arsénico y níquel? Repitiendo exactamente lo mismo, ¿sí? Esta es una estrategia que suelen usar algunos. ¿Es válido? Sí es válido, ¿ya? Es válido, pero no es lo correcto. Algunos metodólogos o algunos, ellos dicen, haz una pregunta que no empiecen con cuál, con qué, con cómo. Esa misma pregunta lo transformas en una hipótesis, porque es la respuesta. ¿Existe presencia? Es como decir, sí existe presencia, nada más, existe presencia. No está bien, pero es coherente. ¿Cómo hago eso? Determinar la presencia. Ya está, fácil. Eso está bien. El objetivo específico. ¿Existe presencia? Pregunta. ¿De concentraciones? Bueno, acá falta el sí o es significativo, ¿no? Existen concentraciones. Que son extendidos. Aquí hay un error, por ejemplo. Si existen concentraciones, la pregunta sería, ¿para qué investigas? Si dices que está existiendo. Y quizás cuando yo diga el nivel es significativamente elevado, el nivel es considerable, ahí sí, sí sería interesante para saber cuánto. Pero si yo digo que sí existe, ahí terminó la tesis, ¿no? Y la última pregunta, ¿cuáles son los efectos del consumo? La respuesta, el cáncer es el peor efecto de los efectos. Está bien, la respuesta es coherente. No está bien redactado, no está en el orden que yo quisiera, pero es coherente. ¿Cómo determino eso? Determinar los efectos. Entonces, ahí vamos bien. Operacionalización. Aquí le ha puesto el término o el título operacionalización. Que por cierto, nosotros hicimos también, pero aquí se le ha decidido colocarlo en esta sección. La variable independiente, presencia de arsénico. ¿Puedo medir la presencia de algo? Es como decir la cantidad de algo. Pues en el caso de la presencia, no muy bien, pero la cantidad sería mucho mejor. Pero bueno, presencia sí hay presencia, no hay presencia. Dimensiones, características, sus, su percepción del que consume y si produce o no cáncer. Sus indicadores, el fumar, la cantidad de fumadores, sí, no. Lo hemos hecho nosotros en nuestra matriz de consistencia, ¿no? Sí lo hemos hecho. En el siguiente, variables, cigarrillos extendidos en el distrito. ¿Puede medir cigarrillos extendidos en el distrito? Como que no. Quizás cantidad cigarrillos, eso sí lo puedo medir. Ahí hay otro error. Dimensión, voy a consultar a los consumidores, voy a ver si tienen uso constante y qué consecuencias genera. Y los indicadores, los consumidores tienen conocimiento, no tienen conocimiento, causa dependencia o no, está bien. Metodología, enfoque, cuantitativo. Tipo y nivel, descriptivo, cualitativo. Descriptivo, no es descriptivo. Porque dice, bueno, sí, ¿no? Presencia, claro. Cuando dice si existe o no existe la presencia, sí, es descriptivo, está bien. Población, consumidores de cigarrillos, 100 adultos y átomos mencionados. Hasta ahí la metodología sí está bien. Este es otro, este es un ejemplo del año 2019, análisis del uso del sistema Consolit para el mejoramiento de la base existente en la pista de aterrizaje, capitán de la Fuerza Aérea del Perú, Leonardo Alviño Air, de la base aérea de San Ramón, Chanchamayo, Junín. Esta es la matriz más compacta que hay, ¿no? La más sencilla que hay, que también es válida. Problema. ¿Cómo mejorar la base existente o el nivel del pavimento? Respuesta. Existe una relación significativa en el mejoramiento. Miren esa incoherencia. Acá está preguntando cómo mejorar algo. La respuesta sería, la mejora puede ser incrementando algo o implementando el sistema tal en comparación al otro. Dará mejores resultados. Pero acá dice, existe una relación significativa del mejoramiento, dice. No, esa no está bien, ¿no? Ahí no hay coherencia. ¿Cómo hago eso? Analizar qué es posible
el mejoramiento. Analizar que es posible el mejoramiento, peor. Aquí lo que falta es la variable. Por eso es que no tiene lógica. Analizar que es posible. Bueno, ¿y qué pasa si no es posible? Los objetivos específicos. ¿Cómo actúa el aditivo con Solid en el mejoramiento? Respuesta. Existe una relación significativa del mejoramiento. No dice si existe, dice cómo mejora. Simplemente la respuesta debería ser, existe una mejora o mejora significativamente, ¿qué dice acá? La base. Ahí hay un error. Para hacer eso, analizo cómo actúa el aditivo. Bueno, otra vez, analizar y después de eso debe venir la variable. Esto no es una variable, ¿no? Ahí hay un error. Pese a que tiene lógica, ahí hay un error. Segundo objetivo, ¿cómo actúa el aditivo? La respuesta es, el aditivo actúa de forma adecuada, inadecuada, incrementa, no incrementa. Dice acá, existe una relación. ¿Ven? Ahí hay un error. ¿Cómo hago eso? Analizar cómo actúa. Otra vez, no hay variable. ¿Cuál es su variable? Aditivo con Solid. ¿Cómo mido el aditivo? ¿No sería mejor decir cantidad de aditivo o dosificación de aditivo? ¿Ven? Ahí hay un error. Esta es la independiente. La dependiente, mejoramiento de la base. ¿Puedo medir el mejoramiento? Sí puedo medir. ¿Aumento de la capacidad puedo medir? No. ¿Aumento? No. Solamente capacidad. Porque ¿qué tal no aumenta? ¿No? Este aumento está por demás. ¿Qué tal si aumentas? Nivel de capacidad o capacidad portante. Sí puedo revisar eso. Otra vez hay algunas inconsistencias. Entonces ya resumiendo esta parte, habiendo visto algunos formatos de otras instituciones, la coherencia de las mismas, podemos decir que existen varios tipos de formato. Y el formato más básico es este. El problema, que primero se muestra el general y después los específicos. El objetivo, que primero se muestra el general y los específicos. Y la hipótesis, que se muestra primero el general y después los específicos. ¿Tiene que haber coherencia entre el problema y la hipótesis? Sí. El problema debe ser respondido por la hipótesis y el objetivo debe decirme cómo lograr esa respuesta. Las variables, una cuarta columna, pueden ser dos, sí, pueden ser dos, y sus indicadores, ¿cómo los voy a identificar? No siempre independiente, porque depende del nivel de investigación, y los métodos donde muestro la muestra, el universo es todo, ¿sí? La población, el tipo de investigación, el diseño que estoy trabajando, la estructura de mi trabajo y los instrumentos de medición. Casi siempre va a aparecer de esa manera, ¿no? Por lo tanto, a nivel del proceso, ¿cómo empiezo a redactar mi matriz de consistencia? Lo primero que tengo que hacer es identificar un problema. ¿Dónde está mi problema? En el título. Porque lo primero que hicimos en el curso era elaborar un problema y en base a ese problema desarrollamos un enunciado. Nuestro enunciado se transformó en un título, por lo tanto es lo primero que tengo que identificar. Por eso es que también el método que yo les he mostrado empezaba ahí. Siguiente, el objetivo es tratar de transformar el título en una propuesta con un verbo en infinitivo, nada más, ¿no? Quitaba el verbo, perdón, el propósito y lo transformaba en un verbo en infinitivo. En algunos casos le agregaba, porque no, si lo quitaba se distorsionaba, entonces tenía que agregarlo. Tercera consideración, tiene que haber coherencia entre la hipótesis, entre el problema y el objetivo con la respuesta de la hipótesis. Ahí bien claro dice, la hipótesis responde al problema. Bien claro dice, ¿no? Siguiente paso, debo identificar bien las variables, ya que las variables son las que me van a decir qué tipo de investigación estoy desarrollando, cómo voy a medir, qué alcances tiene mi trabajo. Y por último, la metodología. En la metodología yo voy a colocar cuáles son mis estrategias para desarrollar mi trabajo de tesis. Existen muchas posibilidades en la metodología. Dentro de ellas inclusive está la estrategia para la prueba de hipótesis, ¿no? Que a veces escapa un poquito a la parte metodológica. Este es el formato que yo les recomiendo, ¿ya? Este es el formato que ustedes van a trabajar, es el formato que estoy compartiéndoles en el aula virtual y les doy las siguientes consideraciones.
de dónde van a obtener la información. Por ejemplo, para el problema, ustedes van a trabajar la pregunta específica del taller 15. Lo van a copiar ahí. Y para las preguntas operacionales, lo que se ha hecho en el taller 16. Para los objetivos, van a agarrar el taller número 13, para el objetivo específico, y para los operacionales, el taller 14. Para las hipótesis, van a trabajar el taller 12, y para las hipótesis operacionales, el taller 17. Y una vez que completen, lo primero que tienen que verificar es la coherencia. Eso tienen que verificarlo acá. Eso no hemos hecho antes. Aunque hemos ido haciéndolo, diremos, en forma muy general, no tan clara, en este momento lo que vamos a hacer es un control de calidad. Así como hemos revisado y les he mostrado cómo he revisado los ejercicios previos, las propuestas previas, ustedes ya van a hacer una suerte de evaluación o autoevaluación, ¿no? Van a ver si la pregunta que están planteando se relaciona con su hipótesis. ¿Qué es lo que van a cambiar? No cambien la hipótesis, porque la hipótesis ya se ha estudiado, ya se ha generado, ya tiene un porqué. Todos ustedes han trabajado la hipótesis por un porqué. Es verdadera la hipótesis. Todos ustedes han trabajado un objetivo por un porqué. Ya es verdadero el objetivo. ¿Se supone que debe haber coherencia? Sí, debe haber coherencia. Lo que sí pueden cambiar todavía es esto. Esto podría cambiar dependiendo si mi hipótesis no se está respondiendo. Entonces, cuando ustedes noten que la pregunta como que no le da a la hipótesis y la hipótesis no responde mi pregunta que he planteado, lo que sí tienen que cambiar es el taller 15 y el taller 16, o en este caso, en este mismo formato, pueden cambiar las preguntas para darle coherencia. Siempre con la consideración que la hipótesis es la respuesta a la pregunta, así que por ahí pueden cambiar la forma en la que redactaron la pregunta, ¿no? A nivel de variables, la variable vamos a tener dos variables, las más importantes siempre, las que aparecen en mi enunciado, porque hay muchas más, pero las que aparecen en mi enunciado van a ir acá. Si es una investigación descriptiva, solamente trabajan X. Si es una investigación relacional, explicativa, predictiva, trabajan X y Y, ¿no? E inclusive en una explicativa pueden trabajar X, Y y Z, porque hay una variable interviniente. El taller 6 les va a ayudar a desarrollar la variable X. Ahí tienen que poner el nombre de la variable de estudio. La variable de estudio es la que va a ir ahí, ¿no? La que va al final de la tabla del taller 6. Y en el taller 6 también van a colocar lo que es la variable Y. Para identificar los indicadores, también aparece en el taller 6 en la segunda columna de ambos casos, sus indicadores. En una última columna me van a parar a trabajar los métodos y las técnicas. La población de estudio está en el taller 4. La muestra, el cálculo probabilístico, no probabilístico, no le puse aquí, pero eso ya lo hemos hecho hace un par de talleres, ¿no? Me parece que está en el taller 19, si no me equivoco. 18 es tipo, sí. 17, creo que es. No le he puesto. Pero hemos calculado esto, les he pasado un archivo en Excel, ¿sí? Para que elaboren esto. El tipo de investigación está en el taller 18. El nivel de investigación está en varios talleres, porque tienen que retroalimentar. Está en el taller 5, en el taller 6 y en el taller 18 también, el nivel de investigación. Aunque también en los primeros niveles, cuando hemos hecho el problema, ya hemos ido identificando el nivel. El método está en el taller 12, el método investigativo. La línea de investigación. ¿Dónde está mi línea de investigación? Está en dos talleres, en el 3 y en el 18, porque la línea de investigación se relacionaba con el problema. Yo agarraba el problema de investigación, lo transformaba en un valor positivo, casi siempre, porque podría ser negativo también, pero la mayor parte de las veces era positivo, y después en el taller 18 lo ajustaba, ¿no? Lo mejoraba. La técnica y los instrumentos está cuando elaboramos el presupuesto y el cronograma. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ahí vimos muchas técnicas e instrumentos? Ahí lo van a trabajar.
Entonces, si se dan cuenta, para armar mi matriz de consistencia, en el caso de ustedes, lo único que tienen que hacer es coger cada uno de estos talleres que ya hemos desarrollado en clase y ensamblar. Nada más que eso, ¿no? Esto es lo mismo, si no me equivoco. Sí, sí, esta diapositiva es exactamente la misma. Este es el ejemplo. Por ejemplo, digo, una pregunta cualquiera. El taller 15. ¿Cuál es la metodología adecuada para integrar el proceso de evaluación a los efectos económicos y sociales? Las preguntas operacionales, ¿cuáles son los efectos preponderantes que se producen con una puesta en servicio? ¿En qué medida se incrementan los beneficios sociales? ¿Cómo se prioriza la sostenibilidad? Objetivo, desarrollar una propuesta metodológica, sería el objetivo específico. Y los objetivos operacionales, identificación de la valoración, evaluación del beneficio y estudiar la contribución, siempre con identificando los trabajos. Aquí, por ejemplo, veo un error, no es evaluación, es evaluar, he copiado mal, evaluar, aquí hay un error. La hipótesis, una propuesta metodológica para la evaluación de los beneficios generados por los aspectos económicos. ¿Cuál es la metodología? Es esta propuesta. ¿Cómo lo voy a obtener? Desarrollando la propuesta. En el siguiente caso, dice, vean aquí, identificación. Identificación es observar. Y otro error, debería ser identificar, ¿no? Identificar. Cuando yo identifico algo, yo mido algo, por ejemplo, obtener la capacidad portante, obtener la resistencia del concreto, determinar las propiedades físicas o mecánicas. Cuando yo utilizo esos términos, identificar o determinar, no hay hipótesis. ¿Por qué razón no hay hipótesis? Porque son estimaciones puntuales, ¿no? Si ustedes revisan el taller de hipótesis, se dan cuenta que cuando son estimaciones puntuales, no lleva hipótesis. ¿Cómo me doy cuenta que es una estimación puntual? Cuando yo determino un valor fijo, como les dije, capacidad portante, resistencia del material, cantidad de material, cantidad de viviendas, nivel de contaminación, no relación, nivel de contaminación. En esos casos, ¿cuál sería mi hipótesis? Si yo digo, por ejemplo, capacidad portante, mi hipótesis podría ser la capacidad portante que voy a obtener es adecuada. Eso no se puede responder así, porque si yo respondiera así, la pregunta sería, si es adecuada, ¿para qué lo haces, no? Pues en esos casos no lleva hipótesis. Por eso dejarle puesto, no lleva hipótesis. Hay que tener mucho en cuenta eso. Y si ustedes le pusieron, hay que tener mucho cuidado, seguro que no va a tener relación. No necesariamente tengo que tener 3 hipótesis porque tenga 3 objetivos. Eso es algo importante que trabajar. Inclusive, en el taller de hipótesis, les había dado algunas estrategias para que ustedes sí elaboraran la hipótesis cuando su jurado se los pidiera, ¿no? Les había dicho que a veces los jurados, que hay de todo tipo de jurados, les van a decir, a ver, ustedes tienen 3 objetivos específicos, ¿por qué no tienen 3? ¿Por qué solo han puesto 2 hipótesis? Tiene que haber 3. Así dice el formato, y si es que no le pones 3, no pasa tu trabajo. Les había dado estrategias para hacer eso, ¿no? Dar respuestas a futuro. En los ejercicios anteriores yo le he puesto como una observación. Sí se podía, pero no era coherente. Pero lógicamente esto no va. En el siguiente caso sí va, ¿no? La evaluación del beneficio. ¿En qué medida incrementa? La evaluación del beneficio es mejor. ¿Cómo lo voy a hacer? Evaluar el beneficio. Y en la tercera, la contribución a la sostenibilidad. ¿Cómo se prioriza? Con la contribución. Igual, voy a agarrar el taller 6 y voy a obtener mi variable. Variables el nombre se llama variable de calibración. ¿Por qué? Variable de calibración por el nivel en el que me encuentro, ¿no? Aspectos económicos y aspectos sociales y medioambientales. ¿Puedo medirlos? Sí. Estos son los indicadores. Los aspectos económicos, los aspectos sociales y los medioambientales los voy a medir de la siguiente forma, con sus indicadores. Primero, X1, aspecto económico, lo voy a medir con el costo de hora hombre. X2, con el costo de la máquina, con el costo de transporte de insumos y con los gastos. Con todos estos indicadores voy a medir mi aspecto económico.
X21, yo le pongo esta codificación para que se entienda. Aspecto social, lo voy a medir con una encuesta de satisfacción, el traslado de los beneficios sociales, el estudio del desarrollo sostenible y el reglamento. El X3 con el impacto ambiental, la legislación, el reglamento y los acuerdos municipales. Esta codificación que se está colocando es para darle sentido lógico y además darle relación. Cuando el jurado revise mi trabajo de tesis, va a saber fácilmente cuál de estas se relaciona con la variable que estoy analizando, que son tres. También del taller 6 voy a obtener mi variable evaluativa, ¿no? Acuérdense que había variable de calibración y variable evaluativa. Mi variable evaluativa es la evaluación de efectos. ¿Cuántas formas de medir tengo? Tengo 4 maneras. ¿De dónde lo saqué? De esa matriz de consistencia, o perdón, matriz de operacionalización de variables que hicimos. Yo tenía 4 o 5 niveles ahí. Primero, evaluar el aspecto de ingeniería vial, evaluar el aspecto económico, evaluar el aspecto social, evaluar el aspecto ambiental, todas relacionadas a la evaluación de efectos, porque eso lo he subdividido. Sus indicadores para evaluar aspecto de ingeniería: el diseño geométrico, el diseño estructural, el estudio de pavimentos y su mecánica de suelo. Para medir el efecto económico: sobre costo, beneficio económico, mantenimiento y daños económicos. Para medir la evaluación de efecto social: malestar social, descontento social, sobre tiempos y falta de aceptación de la población. Y finalmente, para medir evaluación de efectos ambientales: contaminación ambiental, contaminación sonora e influencia. ¿Dónde obtengo esta información? Pues esta información lo voy a trabajar en base a la teoría. Como yo ya he identificado mis variables, en base a la teoría yo debo tener claro cómo voy a medirlas, ¿no? Estas mediciones las he tenido que hacer en mis matrices de operacionalización de variables. Ya he dado algunos puntos, acápites prácticamente para trabajar esto. Y esto es una matriz mucho más compleja, obviamente, porque tiene muchas más consideraciones, pero me van a ayudar para llenar este formato. Y les pongo este ejemplo complejo para que se den cuenta que cómo se van relacionando una a una. Del taller para trabajar, taller 4 para trabajar la población. A ver. La población de estudio, 280 kilómetros. ¿Dónde obtuve este valor? Es mi población total donde voy a analizar. Y mi muestra, pues puede ser que use una muestra no probabilística por conveniencia. Por lo tanto, aquí lo que me faltaría colocar es cuántos kilómetros. Pues 5 kilómetros, 7 kilómetros, quizás cada 5 kilómetros, cada 7 kilómetros. Eso depende de lo que quiera trabajar. Y si fuera probabilística, coloco el valor. E inclusive puedo colocar la ecuación. A veces para hacerlo más complejo, aquí ponemos la ecuación, pero es una ecuación grande, ¿no? Así que no necesita eso. De ahí voy a trabajar el tipo de investigación. Este tipo de investigación era cuasi experimental, era prospectiva, por prospectiva, porque yo voy a hacer mi medición con mis propias mediciones. Era analítica, porque tenía más de 2 variables. Era transversal, en un solo momento de tiempo. Era pura aplicada, porque voy a solucionar el problema definitivamente, y era cuantitativa. El nivel de investigación. El nivel de investigación es nivel aplicado. Por eso es que es complejo. Incluso la relación de variables es complejo. Así que este es un ejemplo por un nivel de investigación aplicado. En un nivel de investigación descriptivo, relacional, pues es simplemente una variable, 2 variables máximo, no hay más, ¿no? Pero se tiene que tener en cuenta esa relación. El método puede ser racional. Necesito una estadística multivariada para obtener el nivel aplicativo, racional porque mi hipótesis también necesita ese concepto, y requiere una prueba de hipótesis. A esto también se le llama intención analítica. La intención analítica es qué estadísticos voy a trabajar para desarrollar mi trabajo de investigación.
Perdón, se me fue mi micrófono. Ya, a ver. Entonces, cuando yo hablo de intención analítica, repitiendo, lo que digo es qué criterios estadísticos voy a usar. Tanto para la hipótesis, teníamos dos posibilidades, podrían ser hipótesis racionales o hipótesis empíricas. Tanto para la prueba estadística, en este caso es una multivariada para probar control de calidad, y tanto si requiere o no, si es una estadística descriptiva, si es una estimación puntual o requiere una prueba de hipótesis, ¿no? Y todos esos métodos lo coloco ahí. Siguiente, voy a trabajar la línea de investigación. A ver. Ya, la línea de investigación. La línea de investigación se desprendía del problema de investigación. Por lo tanto, yo siempre trataba de positivizar el problema de investigación. En este caso dice efectos generados por aspectos económicos, sociales, medioambientales en proyectos de infraestructura vial. El problema, ¿cuál sería? Efectos negativos, ¿no? O que podría ser complicaciones probablemente. Pero como yo no puedo poner el término negativo y una cosa que es necesario también recordar, en los títulos nunca coloco términos negativos, términos que sean, por ejemplo, defectos, daños, malestar, incorrecciones. No es bueno, un título no debería de reflejar eso. Por eso es que la línea de investigación se invierte. Efectos generados por aspectos económicos están en la primera parte, sociales también, medioambientales en la primera parte, en proyectos, y justamente hay que evaluar estos efectos. ¿Qué técnica voy a usar? Estas técnicas pueden ser las de documentación, para visualizar documentos, voy a visualizar y voy a observar los mismos, voy a hacer entrevistas para ver la calidad de satisfacción que hay, quizás alguna parte de lo que son malestar social, descontento social. Voy a hacer encuestas psicométricas, que son mediciones psicométricas, como el diseño geométrico, el sobrecosto, que sea, ¿no? Estas técnicas ya las hemos analizado también anteriormente, y les dije que aunque no iban en la tesis, porque esta matriz que mostramos no iba en el proyecto de tesis, sí iba en en el borrador final, o al menos se requería que vaya en el borrador final, aunque a veces algunos formatos tampoco lo piden, pero es interesante tener esa información. Y por último, los instrumentos, que también lo hemos citado para hacer el presupuesto y el cronograma, están las recomendaciones de reglamento, levantamientos topográficos, están las encuestas de satisfacción, ensayos, por ejemplo, con diamantina, fichas de cotejo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta estructura en la que yo elaboro mi matriz de consistencia es una de las que al menos yo trabajo con mucha frecuencia y la que genera mayor consistencia al momento de desarrollar este análisis, ¿no? Por lo tanto, más o menos podrían ir los valores que están acá, ya que en algunos casos, capaz, por ejemplo, especialmente en investigaciones descriptivas, algunas son, no son necesarias colocar, porque son hasta dos variables. Con esto vamos a visualizar nuestra hoja de trabajo para que les muestre qué es lo que tienen que desarrollar, qué es lo que tienen que trabajar. A ver. Y la hoja de trabajo justamente se muestra este último formato. Este último formato está en la lección 24, muestra cada uno de los talleres en los que van a encontrar esta información, ¿no? Esta información. Y aquí lo que, lo que voy a visualizar, lo que voy a trabajar es si no me equivoco, ¿qué taller era? A ver, déjenme ver. El taller 22. A ver. Taller 19. Para lo que es la parte de la muestra, lo vamos a trabajar con el taller 19.
Ahí hemos trabajado la parte de la muestra, qué tipo de muestra, si es probabilístico, si no es probabilístico. En el taller 22 hemos trabajado dos cosas, estrategias y procedimientos. Eso hemos hecho en el taller 22. Y en el taller 21 hemos trabajado, hay que corregir, en el taller 23, materiales de verificación y recursos. Así que eso de acá va a estar en el taller 22. Hay que corregir. 22 y 23. Así, ¿no? Para que puedan en base a eso llenar su formato. Este formato lo pueden hacer en Excel también, aunque también en Word, porque a veces cuando colocamos información, al tener mucha información, pues se va a pasar a una segunda, tercera página. Lo ideal sería que aparezca en una sola página, ¿no? Pero a veces no se puede porque tenemos muchos objetivos, a veces son extensos y eh, hay que tener en cuenta esas consideraciones. Pero más allá de esto, es necesario que cuando llenen esta información, todos los talleres que desarrollamos a lo largo de este curso, podamos utilizarlos ya. Ya es necesario utilizar. Y la gran parte de los formatos que hemos ido desarrollando, analizando, corrigiendo a lo largo del tiempo, ya están de alguna manera ayudándonos a eh, generar la consistencia del trabajo. Lo que más hay que tener en cuenta es estos tres. Estos deben ser consistentes necesariamente, ¿no? En primer lugar, la pregunta específica. Esta nace del problema. En el caso de la hipótesis, responde a la pregunta. En el caso del objetivo, vamos a poner acá un número, el primero, este sería el segundo que tengo que revisar. Y en el caso del objetivo, el tercero es cómo llegaré a la respuesta. Esas son, diremos, las bases básicas o fundamentales con las que yo voy a desarrollar mi autoevaluación. Acuérdense que ustedes esto lo se tienen que autoevaluar, ¿no? Y al autoevaluarse, lo que van a hacer justamente hacerse estas consideraciones o otras preguntas. Yo podría haberme equivocado en esta, porque esta la hice al final, el problema, esto la hice al final. Entonces, para su corrección, vamos a ver acá para la corrección, la que se corrige es esta, ¿ya? No el resto no lo toquen, no sería bueno, porque en realidad, ustedes revisan los talleres que hemos desarrollado en clase, hemos pasado por varias etapas para hacer la hipótesis. La hipótesis no ha sido tan sencilla de sacarla en un primer momento. Han pasado o han tenido que elaborarse varios formatos y ajustes y consideraciones y sistemas de control lógico. Por lo tanto, no podemos corregir la hipótesis a estas alturas, porque si yo lo corrijo ahora, me voy a saltar esos criterios con los que he planteado mi hipótesis, a menos que lo tenga claro. A veces nos olvidamos. Yo podría, si por ahí creo que no está bien, regresar al taller número 12 y empezar a ver qué cosas están inconsistentes y que podría yo mejorar de tal forma que mi pregunta se responda. Podría, pero yo recomiendo que no, porque yo asumo que ustedes se han tomado todo el tiempo necesario para identificar la hipótesis. Y después de eso, también el objetivo. Esta podría ser una segunda corrección, porque en el caso del objetivo, lo que nosotros hemos hecho es identificar el nivel de investigación y agarrar el propósito, ¿no? Más que eso no hemos hecho, ¿no? No hemos pensado tanto como el caso de la hipótesis. Así que podría haber algunas inconsistencias y podría ser que yo lo corrija como una segunda alternativa. Lo que sí les voy a recomendar, y por cierto siempre va a pasar, que estas dos siempre van a tener coherencia. Muy raro que no tenga sus trabajos coherencia. Sería porque por ahí pues le saltaron algún paso y lo hicieron muy rápido o no lo meditaron adecuadamente. Sí puede haber corrección. Lo que sí van a corregir es esta.
que es lo último que hicimos, que simplemente era identificar una pregunta y en base a esa pregunta, pues darle un sentido a mi enunciado. Ahora lo que voy a revisar es que este sentido que le di en su momento se relacione con la hipótesis. Por lo tanto, esta sí se va a corregir. Yo hago eso para hacerlo más fácil y más rápido, porque si hablamos en términos del trabajo del método científico, el problema no se corrige. Lo que se corrige es el objetivo. Y una vez que se corrigió el objetivo, lo último que se corrige y debe cambiar es la hipótesis. Así es el orden. Pero si hago eso, voy a cambiar todo el proyecto, ¿no? Voy a cambiar todo el proyecto y eso es algo que no queremos hacer en este momento. Por lo tanto, como nosotros hemos ido trabajando con un sistema de consistencia inversa, vamos a tener que darle algunos ajustes a nuestras preguntas de investigación. Lo mismo va a pasar en esto de acá, de los objetivos operacionales. Tienen varios. Hay que tener coherencia siempre entre lo que es la pregunta operacional versus la hipótesis operacional. Y una vez que encuentre esta coherencia, el famoso cómo lo voy a hacer, que es el objetivo operacional, es el que yo voy a tener que cerrar ese sistema de consistencia. Nuevamente, si yo voy a corregir, tengo que corregir esto, ¿no? Corregir de ser necesario. Esa sería la secuencia. Con respecto al resto, que son las variables, los indicadores y algunos detalles de los métodos, la mayoría de ustedes ya lo debe tener claro y definido. Por ahí las técnicas y los instrumentos pueden tener algunos problemas, así que estos dos no son tan obligatorios al inicio, ¿sí? Porque esto de acá, poner de acá no es obligatorio, ¿no? Sí, no es obligatorio. Es que como va a pasar una revisión, si es que el jurado les observa, pues lo colocan. Si el jurado no lo observa, ya lo dejan ahí. Eso es para agilizar su trabajo, ¿no? Vamos a esperar a que estas dos últimas, tanto la técnica y el instrumento, pase por revisión de jurado. Entonces yo no lo voy a poner. Y cuando el jurado revise mi proyecto, yo voy a ver si me dices, su matriz de consistencia no tiene claramente identificadas las técnicas y los instrumentos. Entonces ahí sí lo trabajaré esa partecita. Siempre es bueno darle tareas al jurado, esa es una estrategia. Traten, esto más como una recomendación por experiencia, de no hacer el trabajo al 100% bien, porque el jurado algo tiene que observar. Si nosotros hacemos el trabajo tan bien que no le damos la posibilidad de observar nada al jurado, hay algunos jurados que le buscan tres patas al gato. Y al buscarle tres patas al gato, pues tratan de sacarnos un poquito del esquema en el que estamos trabajando y nos piden cosas incluso más complejas. Por lo tanto, hay algunas cositas que podemos dejarlas en el aire como una especie de estrategia para que el jurado pues apunte a digamos, a ese defecto que sí lo tengo, no es que no lo tenga, sí lo tengo, pero que le demos la tarea de que pues centre su atención en esa observación. Eso es siempre bueno hacer en una estrategia, ¿no? Es el famoso, al que yo le llamo, echarle maicito al jurado. Pero obviamente nosotros sí tenemos la respuesta. Es bueno darle eso, no siempre darle todo, sino que observaría, ¿no? Pero bueno, yo lo comento en el sentido de que hay algunos jurados que son muy cerrados pues en ese aspecto, pero hay algunos, felizmente, muchos ya, colegas que suelen poner sin observaciones, y eso está bien, ¿no? Cuando yo noto que mi trabajo o el trabajo que me han presentado pues no amerita ninguna observación, lo único que pongo es sin observaciones. Implica que ha sido aprobado inmediatamente. Bien, bajo estas consideraciones, ustedes van a desarrollar este formato de la lección número 24, van a llenar esta información, van a verificar su coherencia y lo suben al aula virtual para su calificación. Esta consideración es importante tenerla en cuenta, ya que va a servirnos para la siguiente etapa. En esta siguiente etapa lo que vamos a trabajar